el abellero. Lo del abellero ya todo el mundo más o menos sabe que es el que se ocupa de las aves. Bien. Alberto es técnico superior en gestión del medio natural y educador ambiental. También es apicultor profesional y tiene una marca registrada que es Miel Outurelos, desde hace ya bastantes años, desde 2010. Es también miembro del equipo técnico de la asociación Corripa, que es una ONG de carácter medioambiental que realiza proyectos de conservación de la naturaleza y recuperación del patrimonio ligados al mundo rural. Redactor y creador del proyecto Jardín de Polinizadores Fernando Fueyo, que es presentado por la asociación Corripa, recientemente galardonado con el primer premio a la sostenibilidad en el Congreso Nacional de Medio Ambiente. También coordina voluntarios ambientales en parques nacionales, es guía de naturaleza en distintos espacios. Entre otras cosas, en noviembre del 22 fue ganador del premio Mejor Miel de Brezo y Mejor Miel de España en la cata de Mieladictos de ese año, del 22. También en el 22 edita y es autor de la guía del Jardín de Polinizadores Fernando Fueyo, que es un libro que tenéis por ahí en la mesa y que está ilustrado por Fernando Fueyo. También presenta el libro Juan Luis Arzuaga y un botánico que se llama Bernabé Moro. En el 21 fue responsable en Asturias del proyecto Gaias, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, para la puesta en valor de los productores agroganaderos y de la ganadería extensiva. Actualmente está trabajando en el inventario del patrimonio popular apícola en la provincia de Burgos, junto con la Fundación Oxígeno. Es también creador del Ecomuseo El País del Abelleiro, dedicado a la apicultura tradicional y a la investigación y conservación de los polinizadores silvestres. Y también es, entre otras cosas, redactor y autor del proyecto de reconstrucción del Huertín, que es el comelar tradicional, por ahí de vez en cuando vemos títulos por ahí, enmarcado en el Life Urogallo Cantábrico de la Fundación Biodiversidad. Y yo me callo y creo que Alejandro tiene también alguna cosa que decir, así que le cedo el puesto. Bueno, yo quería decir simplemente que más allá de un currículum académico que tiene el amigo Alberto, sobradamente importante, yo creo que lo más importante que tiene en su currículum es haber tenido la enorme suerte de haber podido hacer con Fernando Fueyo los dos últimos libros que ilustró en vida, que son estos dos libros que vemos aquí. Y digo esto no por quedar bien con ellos, sino porque conocí a Fernando Fueyo. Fernando Fueyo era tremendamente exigente con las personas con las que colaboraba. Los que estuvisteis en la primera conferencia pudisteis ver que él estaba muy por encima del dinero y, como diría el poeta, no me deslumbra el brillo del oro, ¿no? Entonces, Fernando era así. Él buscaba siempre algo especial en las personas con las que colaboraba. Hablamos de personas de la talla de Francisco Vallepó, de Juan Luis Arzuaga, de Alfonso Esquivel, de Benigno Varillas, gentes de primera fila a nivel científico y naturalista. Sin embargo, él supo ver algo en la persona que nos acompaña, en Alberto. Él se sentía identificado por Alberto en sus años jóvenes, una persona con proyectos distintos, con idea de volver al campo, de recuperar un conjunto monográfico, de desarrollar labores artesanas, de volver a lo natural. Él no solamente quería, sino que admiraba a Alberto Uría, y a mí me parece que eso es lo mejor que tiene Alberto Uría en su currículum. Nada más. Bueno, buenas tardes. No sé si se oye, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Asociación La Serrana y al Grupo Mabea por acordarse de mí para formar parte del homenaje a una persona a la que quise muchísimo y sigo queriendo muchísimo, y de la que me sigo acordando mucho y sigo teniendo presente cada día, ¿no? Como creo que muchos de los que estáis aquí. Antes se lo comentaba Alejandro y Armando, ¿no? Que me sigue costando mucho hablar de
Fernando, ¿no? Porque, bueno, yo creo que los que estamos aquí, de alguna manera, compartimos mucho con él, un montón de experiencias, recuerdos, y a mí se me junta que yo todo lo que compartí con él y lo que soñé con él y lo que creé con él es lo que está allí en mi monte, ¿no? Y al final, el andar todos los días por los caminos por los que yo andé con él, me recuerda mucho, ¿no? Cada uno de esos días. Yo quería, a través de algunas fotos, contaros un poco, bueno, qué significó para mí Fernando y qué pude yo hacer con Fernando, cómo yo fui conociendo a Fernando. Yo empecé conociendo a Fernando sin conocer la persona, conocí su obra, vamos a decir. Yo, como muchos de vosotros, fui un niño amante de la naturaleza. A mí lo que más me gustaban eran los bichos, los pájaros, los animales, el monte, el bosque. Y yo empecé a ver ilustraciones de Fernando sin saber que eran de Fernando, ¿no? Y estas ilustraciones antiguas que yo, bueno, de alguna manera me acompañaron durante siempre, o desde siempre, perdón, fueron los que me acercaron en realidad a él sin conocerle, ¿no? Para mí, que ahora vivo en medio de la naturaleza, puedo decir con rotundidad que nunca nadie jamás pintó ni pintará la naturaleza con tanta sensibilidad, ¿no? No era una fotografía, él se cansaba de decir, la pintura no debe ser una fotografía. Y siempre nos regalaba un montón de anécdotas a muchos de los que lo conocimos, ¿no? Del pintor chino que dejó al emperador con las ganas de un dibujo, o cómo intentaba emocionar a la gente con un simple trazo, ¿no? O cómo intentaba, cuando esperabas ver de él un dibujo lleno de colores, te hacía un dibujo a una tinta en sanguina, ¿no? Y él decía que eso era más que suficiente porque la pintura no era una fotografía, me lo decía continuamente. Y cuando era capaz de pintar el brillo del ojo de un oso, ¿no? O bueno, esa mirada curiosa de dos osetnos mirando un pequeño roedor, pues te das cuenta que en realidad este hombre con las manos podía hacer lo que le diera la gana en cada momento, ¿no? Y eso, de alguna manera, a mi modo de verle, a él le hacía gigante, y a mí, midiendo 2 metros, me hacía diminuto, ¿no? Yo le miraba aquellas manos que tenía y miraba lo que era capaz de hacer con ellas, y bueno, te das cuenta de alguna manera, hablando con él, viendo lo que hacía y cómo lo hacía, perdón, que estabas delante de alguien irrepetible, ¿no? Estabas delante de alguien a quien yo creo que podríamos calificar de genio, ¿no? Por todo, por su manera de ser, de comportarse, por su manera de llevar su vida, esa vida de artista, ¿no? Yo, antes de conocer a Fernando, oías, ¿no?, la expresión de ese es un artista, o vive como un artista. No eres muy consciente de qué supone meter un artista en tu vida hasta que lo metes, ¿no? Y te das cuenta de que todos los patrones de conducta que tú aprendes para establecer una relación de amistad, una relación profesional, una relación de trabajo, con un artista no sirven de nada. Porque directamente Fernando a mí me marcaba los tiempos en cada momento, ¿no? Y básicamente Fernando hacía lo que quería en cada momento, ¿no? A mí me costó, yo soy una persona muy ordenada, trabajando, muy cuadriculado, me costó mucho comprender eso, ¿no? Que en su, vamos a decir que donde él se sentía feliz era la libertad. Y esa libertad era la que él le gustaba cacarearnos a todos, ¿no? Decir, no, yo eso no lo hago, yo eso necesito mucho tiempo, para eso no trabajo, ¿no? Y eso yo creo que le hacía sentirse vivo, ¿no? Yo crecí viendo, por ejemplo, esta exposición de Burgos, en la que, bueno, creo que hay por ahí libros en los que se recogen todas estas acuarelas. Yo, hasta que vi estos dibujos de Fernando, yo nunca vi algo así, jamás, ¿no? En cuanto a un artista de naturaleza se refiere, ¿no? Yo soy apicultor, yo nací en Oviedo, yo hace 12 años, 13 años ya,
decidí desandar el camino que hizo mi padre hace 50 años antes para volver a la aldea, ¿no? Y yo quería volver a la aldea para intentar crear algo, producir algo. Yo creo que como yo, muchos de vosotros vivimos oyendo, escuchando a nuestros mayores creer, ¿no? que de alguna manera vivir en el rural o ser de pueblo o ser de aldea te hacía menos que... Y yo quise volver al pueblo por muchas razones, ¿no? Uno, por estar más en contacto con la naturaleza. Dos, por intentar ser capaz de producir algo que mereciese la pena. Y tres, por intentar dignificar el rural. Me parecía algo tan necesario en los tiempos que corren que yo agarré la maleta, ¿no? y las abejas o las colmenas fueron las que consiguieron o las que hicieron que yo volviese, ¿no? Esta es parte de, bueno, esta es la aldea en la que nació mi padre. Esos prados que veis segados hacia abajo es donde ahora mismo está el jardín de polinizadores Fernando Fueyo. Y este es el monte en el que vivimos, ¿no? Y el que cuidamos y custodiamos y por el que tantas veces andé con Fernando. Al final yo vivo en una aldea de montaña en la que somos 4 personas, en el suroccidente, haciendo raya entre el suroccidente de Asturias y Negueira de Muñiz. Estamos ahí haciendo un poco frontera. Eso se traduce en que para los asturianos soy gallego y para los gallegos asturiano. Con lo cual al final, aunque os haga gracia, no me viene bien, la verdad. Pero bueno, estás ahí un poco en mitad de la nada y al final, bueno, es complicado, ¿no? Pero cuando observas la naturaleza, la recorres, la piensas y llegas a sentirla, te das cuenta que las fronteras son una invención del ser humano. El oso, cuando camina, no se queda parado en el fondo de la raya, no se da la vuelta, sigue caminando, ¿no? Porque para un oso, para una perdiz, para un águila, para una mariposa, no hay fronteras. Son las mismas plantas, los mismos montes, los mismos árboles, el mismo suelo, ¿no? Y en el fondo eso, yo creo que es lo que me ligó más estando allá en la naturaleza, ¿no? Es decir, no hay más límite que aquel lugar en el que dejes de caminar, ¿no? No hay un final, ¿no? Yo al final vivo en un bosque abandonado ya, 40 años antes, en el que sigue habiendo castaños de 500, 600 años, que para mí siempre fueron árboles, hasta que conocí a Fernando y me dijo que no eran árboles, que eran lienzos. Y cuando me acuerdo la primera vez que me senté debajo de un castaño que yo vi muchísimas veces, me dijo, no sabes ver. Y yo le dije, bueno, ciego no estoy. Dice, ya, pero ves vamos a decir, con complejos, ¿no? No ves de una manera libre, ¿eh? Y me empezó a preguntar si veía el color morado de la corteza del árbol. Y yo miraba aquellos líquenes y miraba para arriba y para abajo, y yo veía ocres, veía tonos grises, verdes, veía colores pardos, blanquecinos, pero yo no veía el color morado por ningún lado. Y me decía, ¿de verdad no ves el morado ahí? Y yo decía, no veo el morado. Y me enseñó me enseñó mucho. Y yo creo que cuando voy leyendo todo lo que él me entregó y me legó en forma de libros, en forma de relatos, sigo aprendiendo, ¿no? Pero me enseñó que los colores en realidad no existen. Los colores, vamos a decir, son infinitos. Y me hizo ver que no me preocupase, ¿no? Que solo un artista era capaz de ver todos los colores como él, ¿no? Con lo cual, eso me dejó un poco tranquilo, en el sentido de decir, bueno, no estoy solo en esta ceguera que me parapeta delante de un árbol y solo soy capaz de ver, vamos a decir, los colores normales, ¿no? Yo no sé si es por lo que dijo Alejandro o no, pero él me hablaba mucho de su niñez, de su infancia. Y él siempre, recuerdo muchísimas conversaciones con él, pero se desnudaba mucho, ¿no? Delante de mí y yo delante de él, ¿no? Y él siempre me hablaba de que, y es verdad, el niño es el que primero empieza a dibujar, ¿no? Lo primero que hace un niño antes de saber escribir es dibujar.
Es crear algo que tiene en su cabeza y que intenta con un garabato, intenta representar un arbolito, una casa, una familia, lo que sea, ¿no? Y él dice que hay un momento en el que toda persona de repente empieza a pintar lo que los demás quieren ver y deja de pintar lo que él siente. Y él siempre me recordaba que él nunca dejó de ser aquel niño, ¿no? Y que por eso era feliz y que por eso él sentía que había triunfado como artista, ¿no? En la vida. Yo me dedico a la apicultura, yo hago una apicultura, vamos a decir, un poco a la vieja escuela, donde para mí lo más importante es el bienestar no solo de la abeja, sino del resto de naturaleza que la rodea, muy poquitas colmenas en cada sitio, no alimento jamás mis abejas, no las muevo, no trashumo, para permitir que mis abejas, vamos a decir, lejos de destruir paisaje, como cualquier concentración agrícola ganadera, creen paisaje, ¿no? Y cuiden paisaje. Abejas y polinizadores silvestres, ¿no? Este es el cortín que yo con unos amigos restauramos en 2014, hace ya 8 años, dentro de, como bien decía la persona que nos presentó, en un proyecto LIFE para favorecer el hábitat del urogallo cantábrico. Yo todavía tengo esa suerte, que vivo en una zona en la que sigue habiendo oso y estoy cerca donde hay urogallo. Este tipo de estructuras que Fernando llegó a pintar y a dibujar en este libro tienen 400, 500, 600, 700 años, ¿no? Y dicen mucho de nuestra cultura de montaña, de nuestro paisaje, de nuestra etnografía, de nuestras tradiciones, ¿no? Y para mí no solo fue un orgullo restaurarlo y seguir cuidándolo y seguir trabajando en él, sino que conseguí que Fernando lo dibujara en una tinta en este libro, y según él me dijo, o según él me hizo ver, ¿no? A partir de ese momento yo sentí que aunque el cortín se cayese, ya sería eterno, ¿no? Ya nadie lo podría nunca olvidar, ¿no? En ese tipo de elementos sigue habiendo un montón de colmenas antiguas, como esta, ¿no? Que tiene más de 100 años, donde veis cuernos de vacas, herraduras, un montón de elementos tradicionales de la casa, de cualquier casa de labranza, de montaña, de animales que hubieran sido buenos para la casa, ¿no? Un poco yo sentí, viviendo en Oviedo, que el ser humano estaba totalmente ya desligado de la naturaleza. Y de alguna manera, este compromiso por mi parte con mi oficio desde hace tantos años, me une un poco a lo de antes, ¿no? A ese contacto más directo, si queréis, con la naturaleza, intentar leerla, interpretarla y sobre todo cuidarla y defenderla, ¿no? Y bueno, al final, criar abejas, producir polen y producir, en este caso, miel, fue un poco lo que consiguió que yo pudiera volver a la aldea y vivir en la aldea, ¿no? Intentar dignificar esa vida aldea. Yo tengo un pequeño ecomuseo, chiquitito, en esa aldea, en Pena da Nogueira, dedicado a la defensa de la apicultura de montaña, de la apicultura tradicional y a la investigación de los polinizadores silvestres, ¿sí? Y mi vida cambió, en realidad, antes de esa foto, yo, igual que os confesé, os conté antes que yo conocía la obra de Fernando, yo no conocía a Fernando. Yo nunca tuve la suerte de conocer a Fernando hasta hace 7 años, que unos amigos que teníamos en común, con la grabación del programa de radio de Bosque Habitado, en el que Fernando participó muchas veces durante muchos años, me invitaron, ¿no? Y me dijeron que me querían presentar a Fernando, que ya le habían hablado de mí y que querían que me lo presentara. Yo fui para allá, como el que va a ver, si le gusta el fútbol, va a ver a Messi o va a ver a Mick Jagger. Yo fui acojonado. Y yo tenía una ilusión, ¿no? Me gusta soñar y me gusta imaginar aquellas cosas que me harían felices, ¿no? Si se hiciesen realidad. Entonces a mí se me ocurrió que yo creo, no lo que yo hago, lo que las abejas hacen es una obra de arte.
y a mí se me puso entre ceja y ceja que yo quería que Fernando me dibujara las etiquetas de mis tarros, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que cuando tuviera a Fernando delante, yo le iba a explicar con toda mi emoción y mi cariño que yo le admiraba y que quería que me dibujara las etiquetas de los tarros para meter una obra de arte, la que las abejas hacen, dentro de otra obra de arte, que era lo que él era capaz de hacer. Y yo en mi cabeza imaginé que me iba a decir que sí. Y yo le conocí y pude contarle la historia. Y yo le pregunté si estaría dispuesto a hacérmela. No hablamos de dinero. Y me acuerdo que no me dijo ni sí ni no. Me dijo, te lo tienes que ganar. Y yo dije, joder, te estoy contando todo lo que estoy haciendo, te estoy hablando del cojín, te estoy hablando de que me fui solo, que estoy intentando hacer una apicultura diferente. Dice, tenemos que seguir hablando. Y yo me acuerdo que la gente a la que le había contado, voy a conocer a Fernando Fuello, todo el mundo me decía, ¿pero te lo va a hacer o no? Y yo dije, no lo sé. ¿Pero cómo que no lo sabes? ¿O sí o no? Y yo dije, no lo sé. Y aquello devino en algo maravilloso, que fue una relación de amistad forjada a través de cafés, conversaciones de teléfono. Yo hablaba más con él que con mi mujer. Llamadas de teléfono de 1 hora, de 1 hora y media. ¿Qué haces? Cuéntame lo que estás haciendo. Luego venía conmigo al monte, dimos paseos, tomando cafés, vinos. Yo creo que no bebí tanto vino en la vida. Y yo me di cuenta que lo que estaba intentando hacer era, o me estaba intentando conocer y estaba intentando ver si realmente yo merecía ese esfuerzo o no lo merecía. Y bueno, yo de perdidos al río, yo dije, pues me voy a dejar conocer. Yo no soy una persona a la que le guste demasiado que los demás le conozcan. Soy bastante tímido para eso y bastante reservado. Pero con este señor, yo no sé por qué, pero sentí que si era capaz de captar la esencia de un musgo, algo tendría que ser capaz de ver en mí, ¿no? Y yo, bueno, igual que él me iba regalando confesiones, relatos, recuerdos, ilusiones, sueños, él me hablaba de todo lo que quería seguir haciendo, de todo lo que quería crear. Yo le iba compartiendo todo lo que yo seguía soñando, lo que yo quería seguir creando. Yo estaba muy quemado con todo, estoy muy quemado con todo, con la administración, con el sector, con todo. Yo se lo contaba, ¿no? Y él me decía, yo también estoy quemado, cuéntame. Y bueno, medio por ahorrarme el psicólogo, medio por hacernos amigos, llegó un momento en el que yo me di cuenta que hablaba más con Fernando que con muchos de mis amigos de toda la vida, ¿no? Y de repente, hace 6 años o 5 años, hubo una oleada de incendios forestales que destrozaron todo el suroccidente asturiano. Incendios que, bueno, ardieron bosques de castaños y de robles durante una semana. O sea, fue devastador. Y yo ahí, si siempre me sentí pequeño, en ese momento me sentí mucho más pequeño. Porque, como podréis imaginar, levantar un cortín a mano, piedra a piedra, cuesta mucho trabajo, no te lo paga nadie. Intentar hacer una apicultura, vamos a decir, diferente, no es algo que te valore la gente. Lo haces por amor a la naturaleza, por convencimiento propio. Y cuando te das cuenta de que cualquier desgraciado o desgraciada puede en una noche destruir todo lo que llevas intentando cuidar, conservar, construir, levantar y mantener toda tu vida, tú y los que te precedieron, pues te das cuenta que estamos en manos de cualquiera. Y yo sentí impotencia, sentí rabia por decir, o sea, que aquí no vive nadie, no hay nadie en las aldeas y viene la gente a quemar. O sea, ya no es decir, no, es que la gente de los pueblos quema, no, es que hubo pueblos que ardieron sin que hubiera nadie en ellos. Con lo cual, yo en ese momento dije, o sea, ya no es que el ser humano esté desconectado de la naturaleza, es que el ser humano ya no ve el bosque como el hogar, ya no lo ve como el futuro, ¿no? O como el legado que se le deja a las generaciones que vengan, ¿no? Sino que se ve el monte simplemente como un instrumento. Yo quiero presionar quiero quejarme quiero protestar por, y entonces directamente si creo que es útil quemar el monte lo quemo, me da igual lo que pase, ¿no? Y cuando mamas con tu padre, con tu abuelo,
que el monte no solo está lleno de árboles, sino que está lleno de historias, de recuerdos, de etnografía, de tradición, de construcciones. Te das cuenta que hay árboles ahí injertados de hace 400, 500, 600 años, que eso es nuestro patrimonio. Eso. Y bueno, pues con esa sensación de rabia, yo me acuerdo que llamé un día a Fernando llorando, y Fernando me dijo, escribe, saca lo que tengas dentro, sácalo. Yo dije, sí, pero o sea, mi rabia, mi ira no se calma por escribir. Y Fernando me dijo, tú sácalo, tú escríbelo y plasma, ¿no? Y al día siguiente me volvió a decir lo mismo, y al día siguiente me volvió a decir lo mismo. Hasta que yo me di cuenta que yo le estaba desnudando todo lo que sentía y lo estaba llevando a papel. Y yo tenía ahí un montón de folios escritos y Fernando me seguía diciendo que siguiera a escribir. Hasta que un día me planté y yo dije, ¿qué estás haciendo conmigo? O sea, y dijo Fernando, yo quiero que tú le cuentes a la gente lo que tú me estás contando a mí, ¿no? Que es, vamos a recordarle a la gente los muchos motivos que tiene para querer a la naturaleza, para que deje de quemarla o de destruirla, ¿no? Aunque ya no viva en ella, aunque ya no viva de ella, aunque ya no viva por ella, al menos que no destruya lo que no le pertenece. Y en esas conversaciones le vinieron, bueno, yo le dije, Fernando, vivimos en un país en el que la gente no lee. Y me dijo, bueno, pero hay gente que sí lee. Digo yo, vale. Pero va a haber gente, vamos a decir, el que quema el monte no va a leer un libro que habla sobre el monte. Y el que lo va a leer ya tiene ese sentimiento hacia la naturaleza. Y de alguna manera Fernando me dijo que, bueno, este libro, que fue el primero que hicimos, fue, vamos a decir, un intento por plasmar en papel, y él, con sus dibujos, todo lo que sentíamos en ese momento, tanto él como yo. Y os quiero poner este pequeño vídeo, no sé si se oye. Sí. Sí. Cuando nos dimos cuenta, yo llevaba escritas 60 páginas y... Sí, no, porque ahora le doy yo ya. Creo que va. Ahora... Aquí, vale. Y yo me di cuenta que aquellos textos no sabía si merecían la pena o no, pero los dibujos de Fernando sí. Y yo quería que eso la gente lo conociera, ¿no? Y me dijo Fernando, bueno, pues si lo quieres publicar. Y a mí me hizo ilusión el hecho de crear algo con Fernando. Fernando me habló mucho de su obra, de cómo sentía que de alguna manera, bueno, pues habían utilizado su obra con mayor o mejor suerte, pero él no se sentía como propietario de, ¿no? Y en ese momento se me encendió la luz y yo le propuse que hiciésemos un libro a medias. O sea, que fuéramos autores, tanto él como yo, e intentar autoeditarlo. Entonces, a Fernando le encantó la idea. Y yo quería hacer algo como esto, algo sencillo. Y Fernando dijo que no, que había que ir a tapadura, a lomo de tela, a unos escaneados en Valencia que nos valieron 4.000 euros, los escaneados. Y Fernando dijo que él no quería hacer un libro, que quería hacer una obra de arte. Y yo le dije, Fernando, yo no tengo dinero. Y dijo Fernando, y yo tampoco. Y yo dije, pues estamos jodidos, está hablando mal y en plata, ¿no? Y entonces se me ocurrió intentar contarle a la gente que queríamos hacer algo hermoso, queríamos hacer algo que nos emocionase, pero que no teníamos dinero. Y dije, vamos a ver, si a la gente le das sinceridad y le cuentas la verdad, no tiene por qué parecerle mal a nadie. Es más, te van a creer que no tienes dinero. Es decir, no, pues mira, yo tengo colmenas, tengo 150 colmenas y este hombre es artista. La gente no va a decir, estos tíos son millonarios y nos están tomando el pelo. Yo creo que la gente creyó, ¿no?, en la idea. Y yo le dije a Fernando, vamos a hacer una campaña de crowdfunding. Y me dijo, Fernando, ¿qué? Y yo dije, vamos a contarle a la gente lo que queremos hacer y vamos a darle la oportunidad a la gente de que nos adelante el dinero. Y Fernando me miró y me dijo, ¿y tú puedes hacer eso?
Y yo dije, pues no lo sé, pero lo vamos a intentar, ¿no? Llevamos toda la vida intentando hacer algo, ¿no? Con nuestras vidas. Y él me dijo, sí, sí. Y dije, pues vamos a intentar hacerlo. Y entonces hicimos un vídeo e hicimos una campaña, ¿no? Y os voy a poner el vídeo porque es muy cortito. No sé si se oye. ¿Se oye? No. Me llamo Fernando Fuillo. Llevo toda mi vida dedicado al tema de la naturaleza, el patrimonio histórico artístico y a defender a los que no tienen voz. Estoy ahora en un proyecto ilusionante y que pienso que a la gente, cuando en su momento aparezca, le va a sorprender y agradar. Es un tema sobre el mundo de la bellera, las abejas, el mundo rural que está desapareciendo, la España vacía que se dice ahora mismo. En este libro pretendo hablaros de abejas y de flores, de osos y de brezadas, de pasado, pero también de futuro. Esta historia es la historia de un buen amigo que ha intentado recuperar un pueblo, el pueblo de sus mayores, y se traslada, abandona una vida cómoda en la ciudad y se decide primero rehabilitar su casa y luego intentar rehabilitar lo que será un centro de interpretación de todo el mundo de la vía. Queremos daros a conocer nuestra historia a través de esta campaña y contaros qué fue lo que nos hizo querer dedicar una vida entera a cuidar estas montañas. Cuando se acerquen a la naturaleza, la miren con respeto, que piensen que en ese espacio hay miles de seres vivos que hacen que la vida sea bella. Les animo pues a que lo adquieran y sobre todo lo disfruten. Ahora necesitamos vuestro apoyo para que este libro sea una realidad. Bueno, me sigue costando mucho. No sé dónde me quedé. Aquí. Este libro cambió mi vida. Por muchos motivos. Yo me di cuenta de que lo que yo estaba creando con Fernando, a él no, pero a mí sí me iba a trascender. Quiero decir, yo estaba haciendo algo con Fernando que no había soñado hacer nunca en la vida, ¿no? Y yo de repente sentí que Fernando me acababa de regalar algo enorme, no era solo su apoyo, su creatividad, no. Era hablarle de mí a mucha gente, ¿no? Y de alguna manera yo de repente un día me encontré hablando con Bernabé Moya, que fue una persona muy importante en su vida, y me di cuenta de que Bernabé ya lo sabía todo de mí, sin yo conocer a Bernabé de nada. Yo le propuse que nos hiciera el prólogo del libro y Bernabé, antes de que se lo propusiera, ya tenía claro que lo quería hacer. Me encontré un día, varios encuentros, cafés, con Juan Luis Arzuaga, y de repente yo me di cuenta que Arzuaga también me conocía a mí. Yo conocí a Arzuaga como creo que todos vosotros, de verle, de escucharle, y de repente me puse a hablar con él y lo sabía todo de mí. Y en ese momento me di cuenta de que Fernando era la persona que les había dicho, ayuda a este hombre, que lo que estamos haciendo merece la pena. Aquí nos lanzamos al vacío, tanto Fernando como yo. Nos metimos a hacer algo que no conocíamos, que era una campaña micromecenado. Queríamos sacar 7.000 euros y sacamos 13.000, ¿no?
Y bueno, en el vídeo, por ejemplo, la canción es de Xoaco Amiga, que tampoco nos quiso cobrar. Yo me encontré con que había un montón de gente a la que yo llevaba admirando toda la vida, que no solo estaban implicados en el proyecto, sino que tenían más ganas que yo mismo de que eso viera la luz, ¿no? Y eso no fue por mí, eso fue gracias a Fernando. Y ser consciente de ello me hizo quererle aún más, ¿no? Por decir, bueno, este señor que tiene una trayectoria vital, personal y sobre todo artística, ¿no? Enorme, inalcanzable, ¿no? Por mí, inimaginable, ¿no? De alguna manera cree en mí. Y yo tengo que estar a la altura de eso. Y eso para mí fue y sigue siendo una mochila enorme. Una mochila que hay que llevar. Y que lo que él y yo levantamos, ahora me toca a mí seguir cuidando, ¿no? Y nosotros creamos este libro. Me siento muy orgulloso a día de hoy de decir que lo creamos porque lo pensamos, lo soñamos y lo imaginamos de principio a fin, ¿no? Aquí no quisimos vender este libro, esta idea o este sueño a ninguna editorial. Y cuando nos dimos cuenta estábamos editando un libro, ¿no? Y Fernando dibujó mis paisajes, ¿no? Los paisajes de mis abejas. Dibujó manzanos, dibujó esos trobos, ¿no? Esas colmenas antiguas que visteis antes en la foto. Dibujó rosales, dibujó, vamos a decir que plasmó todo lo que yo le llevaba tantos años contando, lo que yo a mí me unía al oficio, ¿no? Que no era vender tarros de miel, era mirar a la vida otra vez como un insecto, ¿no? Como flor a flor, palmo a palmo, paso a paso. Y yo me di cuenta que cuando él empezó a dibujar, porque yo un día sí me puse serio y yo le dije, Fernando, si quieres que siga escribiendo, tú tienes que empezar a dibujar. Me dice, vas a venir tú ahora a decirme a mí lo que yo tengo o no tengo que hacer. Yo haré lo que me venga en gana. Y me colgó el teléfono. Y yo dije, bueno, yo creo que esto es una discusión de enamorados. Y yo seguí escribiendo, ¿no? Porque de alguna manera yo sentía que él algo estaba haciendo, pero no me confesó hasta 1 o 2 meses después lo que estaba haciendo, ¿no? Y lo que, bueno, sabéis que en los últimos años pues perdí un poco de salud, pero en estos años, hace 5 o 6 años, pateamos muchísimo monte, caminamos muchísimo, anduvimos mucho, le puso un traje, lo metí en las colmenas conmigo, le dimos vueltas al Cortín, todas las que quiso y más, se sentó en todas las piedras que él quiso, bebimos todo el vino que él quiso, comimos todo el queso que él quiso, bueno, ya sabéis cómo era un genio para eso también, y bueno, esto es una corripa, este cúmulo de piedras que hay, esto es una corripa. Pintó el pito negro que había debajo del Cortín, estuvimos viéndolo una mañana entera, y dijo, ya tengo suficiente. Pintó la imagen del oso, la cara del oso. Este dibujo, que fue el que un poco le dio imagen a la campaña y demás, bueno, yo esperaba ver el oso del inicio, ¿no? Con todos los colores, y él me dijo, no, estás muy equivocado, es suficiente con 4 notas de color. Dice, de lo que tú puedes presumir y poca gente puede es que tú estás mirándole al oso a los ojos con honestidad. Y a mí eso me dejó sin palabras, me dejó bloqueado. Y me di cuenta en ese momento de que lo que Fernando estaba haciendo era crear algo que él también estaba soñando, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de recorrer mucho monte con él, de crear mucho con él, de dibujar mucho con él, y de repente me di cuenta de que yo estaba haciendo un libro con Fernando Foy. Y yo en ese momento dije, sí, yo soy un apicultor, quiero decir, mi única pretensión era hacer una miel de calidad. Y de repente me encontré haciendo un libro con gente a la que admiraba, ¿no? Y para mí eso fue algo increíble, ¿no? Este amador es mío. O sea, y este Raitán era el que venía a vernos cuando estábamos conversando. Que él lo miraba, no dibujaba nada y luego llegaba a casa, ¿no? y me enseñaba esto, ¿no? Me acuerdo un día, bajando a Pena de Loeira, que de repente se quedó parado. Se puso a sacar fotos, se puso a hacer unos apuntes, y cuando yo vi lo que él plasmó, que es esta dedalera, estos crótalos, esto digitalis,
y lo que se ve al fondo, esa casa, es el ecomuseo. Antes de que lo hiciese, bueno, me di cuenta de que lo que él estaba haciendo, recorriendo el paisaje conmigo, era conocerlo, crearlo y dibujarlo, ¿no? Y bueno, estos fueron los abedules después del incendio, ¿no? Estos, no sé dónde están los originales de estos. Si alguien tiene estos originales, que sepáis que en las hojas de abedul hay oro. Él un día me dijo, le voy a poner oro a las hojas de estos abedules. Y yo le dije, me quedé sin palabras, ¿no? Dije, no sé cómo se puede poner oro a un dibujo. Pero si alguien sabe quién tiene este dibujo, le podéis decir de mi parte que tiene oro en las hojas de los abedules, porque Fernando así lo creyó, ¿no? Y esto fue una experiencia maravillosa, ¿no? Recorrer muchos sitios de España y volver a emocionar a la gente, volver a ligarla a la naturaleza, volver a hacerlos leer, ¿no? Leer y volver a... hicimos llorar a mucha gente, y eso es algo maravilloso, ¿no? Emocionamos a mucha gente en un montón de conferencias, en Burgos, en Valladolid, en Madrid, en un montón de sitios, ¿no? Y era algo que pues, ¿no? Cuando tú dices, venga, habla de lo tuyo. Yo estoy acostumbrado a dar cursos de apicultura y os puedo garantizar que la gente no llora, ¿no? Te escuchan, hago cursos maratonianos de 20, 30, 40 horas, pero la gente no llora cuando acaba, ¿no? Y cuando te das cuenta que estás al lado de un genio, ¿no? Y ese genio habla, dice exactamente lo que le apetece en cada momento, y la gente llora, te das cuenta que estás haciendo algo diferente. Y aquí vuelvo a lo que os conté al principio. Si recordáis, como yo quise conocer a Fernando y como yo quise enredarle, fue para decirle que me pintase las etiquetas de los tarros. Por el medio pasaron 3 años, hasta que yo un día le dije a Fernando, oye Fernando, ¿tú te acuerdas que hace años, cuando nos conocimos, yo te pedí, te rogué que me dibujases las etiquetas? Y me dijo, bueno, creo que llegó tu momento. Y yo dije, me acaba de costar una campaña, un libro, 4 años de amistad, un palé de vino, y ahora por fin decides que me lo merezco, ¿no? Y lo que me dibujó me sobrepasó, ¿vale? Porque yo me di cuenta de que yo ya no tenía falta de explicarle nada. Él ya recorrió mi monte, el monte de mis abejas, el monte de mis colmenas, en la primavera, en el verano y en el otoño. Yo marco desde que empecé a producir y a vender miel, mi miel por estaciones, por primavera, verano y otoño. Y lo que él iba haciendo, sin yo saberlo, era ir dibujando esas flores que él quería después reflejar en la etiqueta, ¿no? Esto es el fondo que me hizo para mi etiqueta de castaño, que es esta de aquí, ¿no? Y esta es la de brezo primavera, ¿no? Y estos fueron los tarros el primer día que los puse bonitos y los llevé, ¿no? Y me di cuenta de que lo que yo llevaba años esperando estaba más que superado, porque tenía 3 fuellos originales adornando lo que mis abejas eran capaces de hacer, ¿no? Y me conseguí pasar de este logo, que era el que yo tenía, me dibujó mi logo, ¿no? Yo ya sé que yo no necesito, aunque quiera, no me voy a modernizar, ¿no? Yo no voy a reducir mi logo ni simplificarlo, porque yo tengo algo que hizo Fernando Fuelle, ¿no? Y en el fondo, aquí plasma toda mi esencia, ¿no? Plasma los colores de la naturaleza, la abeja, sus salpicaduras. No sé si alguna vez lo conté, pero él sí lo contó, ¿no? Que el cerco que utilizaba para firmar todos sus dibujos era del vino que se estaba bebiendo, ¿no? Pues el cerco de los dibujos del País del Abelleiro está hecho con los chupitos de aguardiente de miel que se fue bebiendo mientras los dibujaba, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, en esos dibujos también había miel, ¿no? Y yo seguí manteniendo una relación preciosa de amistad con Fernando. Yo, cuando venía aquí al centro de Asturias, yo iba a ver a mis padres, a mis abuelos y a Fernando. Yo iba haciendo una parada y luego me volvía a casa, ¿no? Y hay veces que Fernando me hacía venir aquí a Vilés. Para mí eso me suponía, pues, un desvío a lo mejor de toda la mañana, y a lo mejor nos tomábamos un café de 5 minutos.
decía, Fernando, tú sabes dónde vivo, ¿no? Sí, sí, sé dónde vives perfectamente, pero soy un hombre muy ocupado. Y yo decía, vale, vale. Y yo le empecé a hablar de que dentro de mi, no sé cómo voy de tiempo, dentro de mi oficio a mí había muchas cosas que me preocupaban, ¿no? Una de las cosas que me preocupan es, no sé si oísteis hablar alguna vez de que Einstein dijo una frase de que si la abeja desapareciese de la naturaleza al ser humano le quedarían muy poco tiempo, ¿no?, sobre la faz de la Tierra. Ahora sabemos que Einstein no dijo esa frase. Lo que pasa es que Einstein se murió y no nos puede llevar a contrario, ¿no? Si lo digo yo, pues la gente va a decir, pues lo dijo ese tío, a saber si es verdad o no, ¿no? Si yo digo que algo lo dijo Einstein, pues la gente se lo cree. Y también es una verdad a medias porque cuando empiezas a estudiar o a entender un poco más qué pasa con las abejas, la miel, la naturaleza, el monte, te das cuenta que en realidad no es así. Te das cuenta que en la naturaleza hay miles de polinizadores silvestres que polinizan nuestras flores de manera eficiente, ¿no? Y también entiendes y aprendes que la apicultura o las colmenas pueden ser beneficiosas para la naturaleza o perjudiciales. Es decir, si concentras muchas colmenas en un lugar, eso lo que hace es desplazar a los polinizadores silvestres que hay en el lugar y empobrecer ese lugar tanto de biodiversidad como de recursos florales, ¿no? Y yo todo esto se lo contaba a Fernando, ¿no? Fernando quería saber más, Fernando quería aprender más, y yo le empecé a hablar de escarabajos, y le empecé a hablar de abejas, y un día le dije que en el mundo hay cerca de 20.000 especies de abejas diferentes, de las cuales solo una es la abeja de la miel. Pero en España teníamos 1.168 especies de abejas, y la única a la que él pintó, y la única a la que la gente conoce, es una de las 1.168 especies. Y eso a Fernando le dejó un poco como trastocado, ¿no? Como diciendo, quiero saber más, quiero enseñarte a contar eso que estás diciendo, ¿no? Esto es una dasipoda, es una abeja maravillosa, maravillosa, pero que la gente no conoce, ¿no? O las mariposas, que todo el mundo sabe que hay mariposas y la mayoría de la gente es consciente de que cada vez hay menos mariposas, cada vez hay menos luciérnagas, cada vez hay menos diversidad, cada vez hay menos moscas. Pues todos esos insectos en un entorno rural como el que yo vivo, muchos de vosotros viviréis, son los guardianes de esa biodiversidad tan cacareada en la prensa, ¿no?, y en los medios de comunicación, pero que en realidad muy poca gente sabe lo que es, ¿no? ¿Qué es la biodiversidad, ¿no? Todos los años aparece un telediario que acaba las especies, ¿no?, en el planeta. La mayoría de las especies que desaparecen de la faz de la Tierra, año a año, son insectos. Lo que pasa es que los insectos son englobados en una categoría que se llama bicho. Y de alguna manera, todo lo que sea pequeño y diminuto y se mueva rápido es un bicho, ¿no? Todo lo que vuele, pues es un bicho. Pues una mosca, una abeja. Y cuando te das cuenta de la importancia de todo esto, pues es cuando yo intenté enredar a Fernando en otro proyecto más, ¿no? Yo llevé a Fernando aquí y yo le dije, Fernando, yo quiero crear un jardín para polinizadores silvestres. Y Fernando yo lo miraba, que miraba para todos lados y decía, ¿qué vas a hacer qué? Y yo dije, sí, esto va a ser un jardín enorme donde la gente va a poder venir aquí a conocer mariposas diferentes, abejas diferentes, van a poder venir aquí a hacer ciencia, está todo en mi cabeza. Y Fernando me decía, vale, vale, si está en tu cabeza, pero ¿dinero tienes? No, no, dinero no tengo. Y de alguna manera le gustó la idea, ¿no? Y bueno, yo fui desbrozando, fui limpiando, y yo le dije, esto es como está ahora más o menos, ahora tiene más plantas, más árboles, pero bueno, sí nos sirve un poco para ver la diferencia, ¿no? Una vez reconstruidos todos los muros de piedra seca y demás, este jardín ahora, por votación unánime de la Asociación Corripa, lleva su nombre, Fernando Fuello, y a mí eso me hizo muy feliz, ¿no? Que un espacio que él recorrió conmigo, que pensó conmigo, que creó conmigo y que dibujó conmigo, lleve su nombre para siempre, ¿no? Y entonces yo le dije que yo quería que me dibujase insectos. Y él me dijo que él estaba muy ocupado, que estaba haciendo lo de la glicina ponferrada y demás, pero bueno, que le gustaba, ¿no?
vale, que lo íbamos mirando y que lo íbamos viendo y que lo íbamos estudiando. Entonces yo le dije a Fernando que yo necesitaba que me pintase insectos que la gente no conocía. Y Fernando me dijo, bueno, pues tú tráeme fotografías, que estoy cojo y no tengo tiempo, y tú tráeme fotografías. Y yo le llevé fotografías. Y las miraba y él me decía, a mí esta fotografía no me dice nada. Y me dijo, tráeme los bichos. ¿Tú me puedes traer los bichos aquí? ¿Me puedes traer esa mariposa que me estás diciendo que quieres que te pinte? Y yo dije, sí, pero me va a llevar 1 año de trabajo. Porque quiero que me pintes una osmia cornuta, que están a punto de nacer ahora en febrero y se mueren en marzo. Quiero que me pintes un esfíngido que nace en abril y se muere en mayo. A mí me va a costar 9 meses hacer esto que tú dices, que es tráeme los bichos aquí al estudio. Y me dijo, bueno, tenemos tiempo. Y yo le miraba y le decía, no tenemos tiempo. Y me acuerdo que yo le llevé los bichos en una caja, preparaditos, pinchaditos, con todo cuidado. Y se lo tragué como si fuera un tesoro, ¿no? Como ocupaban entre todos, pues como una marañuela, más o menos, ¿no? Y me acuerdo que Fernando los cogió, los miró y me dijo, pero esto es muy pequeño. Yo le dije, sí, claro, esto es muy pequeño. Yo le llevé una lupa, le compré una lupa, le llevé los bichos y le dije, ya está, ya lo tienes. Y me acuerdo que me miró serio. Y yo me quedé, en ese momento me quedé, lo voy a decir, acojonado, ¿no? Es decir, 8 meses recolectando bichos, si esto no le vale, ya no sé lo que hay que hacer. Y me miró y me dijo, es que esto es como si estuviese muerto. Y yo dije, Fernando, es que está muerto. Y dice, no tiene alma, no tiene luz, no se mueven. Y yo dije, pues no te va a quedar otra que venir conmigo a las flores, al monte, volver a ver bichos. Y ahí nos fuimos, a ver bichos, a recolectarlos, a verlos, a dibujarlos, a crearlos, ¿no? Y él hizo algo maravilloso, maravilloso, que son las 14 ilustraciones originales que él hizo para esta guía del jardín. Pintó una abeja, pintó una Oplitis adunca que yo quería que me dibujara, pintó mi osmia cornuta, pintó una Andrena rosae, pintó otra Oplitis adunca, porque yo quería explicarle a la gente que hay veces que las abejas son iguales entre ellas y otras tienen dimorfismos muy diferenciados en los que es fácil distinguir un macho y una hembra, ¿no? Yo le dije incluso, que por supuesto no me hizo caso, en qué flor quería que me los pintara. Y él dijo, bueno, tú déjalo ahí apuntado y yo ya veré lo que hago. Y en ese momento me di cuenta de que él iba a hacer otra vez más lo que a él le diese la gana, ¿no? Entonces, hay un par de cositas por ahí que, bueno, algún entomólogo me diría, ese bicho no va con esa planta, y yo le tengo que decir, no, pero es que esto lo hizo un artista. Entonces, en ese momento dice la gente, bueno, si lo hizo un artista, me pintó un bombus terrestris. Quiero decir, yo estos dibujos, ahora que yo me relaciono con muchos entomólogos a nivel nacional, nunca jamás nadie dibujó insectos con esta sensibilidad. Quiero decir, lo más fácil es encontrar una ilustración que parezca una fotografía. Algunos de ellos quedaron, vamos a decir, incompletos, porque estos fueron algunos de los últimos dibujos en los que Fernando trabajó, y por ejemplo, ahí se ve que aún no le dio tiempo a meter el verde que había entre la abejita y la flor, ¿no? Pero bueno, evidentemente eso era su obra. Yo me di cuenta, que esto nunca se lo conté a nadie, me di cuenta de que no estaba tan bien como él me decía que estaba cuando me firmó los dibujos. Y esto era lo último que andábamos cuando andaba tan pachucho. Bueno, él me iba dando largas y largas y largas, ¿no? Sí, voy bien, pero yo decía, Fernando, que tenemos que entrar en imprenta el mes que viene. Y yo me di cuenta, claro, él te decía, ¿no? que estaba bien, yo estoy mejor que nunca. Ya superé todos los problemas que tengo, ahora ya vuelvo a ser el de siempre y tal. Hasta que un día me pintó los dibujos, él me los firmó. Y yo me di cuenta que me estaba contando la verdad a medias, ¿no? Que no me estaba diciendo todo lo que me tenía que contar, porque había dibujos que él todavía no tenía acabados como él quería acabarlos,
y ya los había firmado. Y sabéis, tanto como yo, que él solo firmaba su obra cuando sentía que ya estaba acabada. Me pintó un bombílido, que es un insecto maravilloso, muy importante para la naturaleza y un gran desconocido, y me pintó un sírfido, ¿no? Unos Caevapirastes. Me pintó uno de mis insectos favoritos, que es este esfíngido, que es muy, muy escaso y está en mi zona, que es un nemárido, un Nemaristitis. Y me pintó 4 mariposas que son muy importantes en la zona. Me pintó una Vanessa atalanta, que es la mariposa que hace las migraciones más importantes de toda Europa. Igual que todo el mundo conoce a la mariposa monarca, esta mariposa es capaz de recorrer cientos de kilómetros, incluso más de 1000, en largas migraciones, como la del año pasado, que Fernando vio conmigo. Y que bueno, la gente no le presta toda la atención que debería, ¿no? Me pintó un Anthocaris cardamine, que yo cuando vi esas alas, yo vi ahí el firmamento, vi un cielo estrellado, no vi un ala de una mariposa. Me pintó una Charases hasius, que es la mariposa del madroño, y fue la que utilizamos para la portada de la guía, porque yo descubrí una población de esta mariposa en mi zona, y esto es una mariposa mediterránea, que es muy común en el centro y en el sur de España, en zonas donde hay bosques mediterráneos, pero en el norte de España no estaba controlada tan al norte, ¿no? Y bueno, después nosotros utilizamos como asociación ese jardín para seguir haciendo ciencia, divulgación científica y sobre todo conservación, ¿no? Y esta foto es muy bonita para mí, la sacó Juanjo, que anda por ahí detrás, no, aquí delante. El día que inauguramos el jardín, aparte de mucha gente a la que él quería y que le querían a él, aquí juntamos ese día más de 100 personas. Juntar más de 100 personas en Avilés es complicado. En una aldea en la que somos 4 personas y que está 2 horas y cuarto en coche de aquí, es más difícil. Y nosotros este año vamos a volver a hacerlas a finales de abril. Hacemos unas jornadas de divulgación científica, donde siempre hay dibujos de Fernando por ahí metidos. Y el año pasado utilizamos estas jornadas para inaugurar el Jardín de Polinizadores Fernando Foyo. No sé si se ve aquí la mariposa, la escultura de la mariposa. Esa mariposa mide 2,5 metros. Es la escultura que le dedicamos a Fernando, ¿no? De alguna manera queríamos que Fernando no solo estuviera presente en el nombre, sino que tuviera una especie de estatua que para nosotros significara su presencia, ¿no? Y bueno, este día fue maravilloso, ¿no? Y yo a lo largo de los años seguí no solo conociendo a Fernando, sino aprendiendo mucho con Fernando. Y me seguí dejando llevar por Fernando. Y dejarte llevar por Fernando, como bien sabéis, era una aventura en sí. Y te llevaba a conocer gente que no conocías, a que te obligase a releer a Ramón y Cajal o a Calvino, que te trayese un libro y te dijese, te doy 10 días para leerte este libro. A mí Fernando me estimulaba, me hacía pensar, me hacía planteármelo todo, cuestionármelo todo, me hacía intentar ser mejor y desde luego ser consecuente y coherente, ¿no? Y eso para mí son palabras muy importantes, ¿no? Este es el dibujo de la Glicinia, que yo creo que todos conoceréis, de Ponferrada. Os la puse porque fue uno de los últimos viajes que hicimos juntos, ¿no? A presentar este dibujo a Ponferrada. A mí Fernando me acercó a personas increíbles y maravillosas, ¿no? Ahí están María Diago y Bernabé Moya en la foto, en uno de los muchos días que Fernando estuvo conmigo en el Ecomuseo, allí. Desgraciadamente yo, como no me gustan las fotos, no me saqué demasiadas fotos con él. Y hoy me arrepiento mucho más antes, ¿no? Pero este es el dibujo que hizo en Gran Canaria. Y este dibujo para mí significa muchísimo porque, bueno, un árbol es algo grande. Cuando hablamos de venerables ancianos, cuando hablamos de
cortezas caligrafiadas, son palabras que a mí me legó Fernando, ¿no? Yo nunca había hablado, o sea, nunca había pensado en un roble, en un castaño, y había pensado en la palabra caligrafía. Cuando hizo este dibujo lo bocetó delante de mi casa. Estos ombligos de Venus que nacen entre las rocas de cuarcita que hay en mi zona, son plantas para mí maravillosas, ¿no? Todo lo que es la flora rupícola, toda esa flora diminuta agarrada a nuestras piedras, a nuestras paredes, ¿no? a nuestros montes, pasa totalmente desapercibida para la gente. La gente se fija en un paisaje, en un lago, en un árbol, pero yo nunca jamás vi a un artista, hasta que vi a Fernando, pintar algo tan pequeño, tan diminuto, tan delicado, como lo que veis ahí. Unos ombligos de Venus rodeados de un montón de especies de líquenes diferentes. Yo me pasaba horas hablándole a Fernando del ombligo de Venus, diciéndole que se podía comer, le hacía ensaladas con plantas que cogíamos por monte, y yo le veía que lo miraba todo, y cuando me enseñó este dibujo lo reconocí. Es que reconozco hasta estas dos piedras curvas que hay a la parte de arriba, y me di cuenta que en ese momento yo creo que fue el primer momento en el que me sentí importante en su vida, ¿no? Porque este fue uno de los últimos dibujos que hizo también, y en el fondo lo que dibujó fue algo tan hermoso, con algo tan pequeño, ¿no? Algo tan diminuto que pasa desapercibido ante la mayoría de la gente, que, bueno, te das cuenta de alguna manera que aquí ya no hablamos de madurez artística, ¿no? Aquí ya hablamos de que este hombre dibujó algo que nunca nadie más volverá a dibujar, ¿no? Y se nos quedó un dibujo, se nos quedó un proyecto en el camino. Yo quería convertir la aldea en una escuela. Yo quería convertir el bosque en una colección de relatos y de historias, ¿no? Y yo le conté que en mi cabeza ya había otro proyecto distinto en el que él era el buque insignia, que se iba a llamar el Souto de Jumba. Y a él se le pusieron los ojos como platos. Porque yo le dije que tenía que pintar no solo naturaleza, sino que tenía que dibujarme a Alexander von Humboldt, a María Sibila Merian, a Carlos Linneo, a Charles Darwin, y se le iluminó la cara, ¿no? Y yo le conté que quería, bueno, conoceréis todos el bosque de Oma, ¿no? Pero de alguna manera yo quería que la gente volviera a darse un paseo por un bosque para reencontrarse con la naturaleza, con un bosque y también con su arte, ¿no? Y quería de alguna manera que sus dibujos estuvieran ahí presentes, ¿no? Para que dialogasen, eso que tanto le gustaba a él, de los diálogos con la naturaleza, ¿no? Para que fueran sus dibujos, sus retratos, los que dialogasen con la naturaleza. Y se nos fue antes de tiempo, antes de que hoy podríamos estar aquí sentados enseñándonos los dibujos que no le dio tiempo a hacer y que, bueno, desgraciadamente no están. Y la senda era esta y es esta. Esto lo vamos a inaugurar en el mes de abril de este año. Y bueno, de alguna manera sus dibujos iban a estar porque recuperamos una lámina que él dibujó en los años 80 con 6 detalles de flora que van a estar impresos en los carteles, porque yo de alguna manera tenía muy claro que aunque esos dibujos que yo soñaba y que Fernando soñaba no nos dio tiempo a hacerlos, sí quería que sus dibujos, su obra, su pincel estuviesen en la senda, ¿no? Y este fue el último dibujo que me regaló. Este fue el dibujo que me regaló el día que yo me casé. Yo me casé con una mujer que no me merezco, se llama Vanessa, y esa mariposa se llama Vanessa, es la Vanessa Atalanta, ¿no? Él me decía, tú eres el de abajo, el de las pelotas grandes. Y yo le decía, no, gracias, ¿no? Dice, pero fíjate, hombre, eres tú, estás ahí afanado, con la cabeza agachada, trabajando de manera meticulosa, eres tú. Y yo le miraba y yo le decía, vale, pero... Dice, pero lo más importante del dibujo es la Vanessa, como en tu vida. Y yo le decía, ¿qué razón llevas, ¿no?
entonces la Vanessa va a salir, tú vas a estar a lo tuyo, pero quien en realidad va a alzar el vuelo, va a conocer mundo, va a deslumbrar a la gente con su belleza y con su armonía, es ella, lo sabes, ¿no? Y yo le decía, sí, Fernando, soy perfectamente consciente. Y él me decía, pues tú sigue así, sigue trabajando como la abeja. Yo te voy a regalar un dibujo que te va a decir qué papel vais a jugar en vuestro matrimonio a lo largo de toda vuestra vida. Y yo miré aquel dibujo y yo le dije, qué cabrón. Pero en realidad es este. Así que me quería despedir con esta foto. No sé, muchas gracias a todos. Muchas gracias. La verdad es que, lo digo desde el fondo, ha sido emocionante, ¿no? Esto que has contado. Te has desnudado también de alguna manera frente a nosotros y eso me parece muy importante y quiero decir, da una idea del tipo de persona que eres y eso es importante para ti y para nosotros, que te conocemos, bueno, pues de hoy, ¿no? Yo, por ejemplo. Si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta, algún apunte más a todo esto tan emocionante que hemos estado escuchando, pues es el momento. Yo quiero decirle una cosa a Alberto, porque además creo que no nos hemos visto desde entonces. Fue muy fuerte lo que